algo que fue disruptivo, que fue la pandemia. Okay. Perdón, Fue algo ahí. disruptivo, no pasa nada, que fue la pandemia y ahora actualmente, el año pasado y la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas cositas que pasaron en el medio. Cuando empecé a dar estas charlas hace ya casi un año y medio, le empecé a llamar la Energy Transition Rush Hours. Originalmente, bueno, en la industria del petróleo tenemos diferentes asociaciones que empezaron a organizar simposios y eventos, y los geocientistas empezaron a jugar un rol bastante importante en lo que fue el proceso global y transversal respecto a este cambio de paradigma que les hablaba recién. El Foro de Transición Energética, la APG del 2018, ya dijo una nueva era en la geociencia, con lo cual llamó a la transición energética como algo que iba a cambiar el trabajo de todos nosotros. Supongo que la mayoría de los que están en esta charla son geocientistas. Y la Sociedad Geológica de Londres, en ese simposio, dijo, los geocientistas que realmente estamos muy bien posicionados para hacer eso. ¿Y por qué estamos muy bien posicionados? Porque realmente había asociaciones fuertes que en su momento estaban atomizadas, tanto en la SPE, que es la Sociedad de Ingenieros Petroleros, como la APG, que es la que nos convoca hoy a esta charla, que es de Geólogos Petroleros, y la SEG, que es la Sociedad de Geofísicos de Exploración. Estas tres asociaciones en estos últimos 2 o 3 años empezaron cada vez a trabajar más en conjunto, a organizar simposios y congresos en conjunto, y no empezaron en su momento eran competencia o se competían quizás las membresías de los geocientistas, y empezaron a entender que si trabajaban en conjunto iban a poder cumplir mejor los objetivos de este nuevo paradigma, ¿no? Primero entenderlo y después poder sortear diferentes obstáculos o desafíos para, obviamente, lograr los objetivos. Lo primero que se presentaba a la industria era digamos, lo que fue la pérdida de tiempo, ¿no? Es que es una industria del petróleo y del gas muy consolidada, que en su momento, y lo digo por experiencia propia, le costó hacer el clic. Pluspetrol creo que fue la primera compañía de energía asociada a hidrocarburos del mundo que se metió en litio. Hoy en día escuchan que quizás acá en el norte está ahora Pan American, YPF y alguna que otra compañía, pero cuando ustedes ven el mapa mundial, la verdad que no ven que Shell, que Chevron, que Exxon, Mobil, Total o las grandes major o las árabes están metidas en estos negocios, ¿no? De lo que son los minerales críticos o el litio. Con lo cual ahí hubo pérdida de tiempo. Después, lo otro que es importante respecto a este cambio de paradigma de la transición energética, y esto lo vamos a ver muy marcado en los gráficos hacia el final de la presentación, es que la concentración de estos minerales críticos geográficamente está en lugares muy específicos, ¿no? Todos escucharon hablar sobre el triángulo del litio, por ejemplo. Otra de las cosas que sucede es que cuando hay una industria que se está desarrollando hay volatilidad de precios. Después, obviamente, otro de los desafíos son los temas geopolíticos, sacando por fuera, esto no tiene nada que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, tiene que ver un poco con los gobiernos. En el caso de Bolivia, Argentina y Chile tienen políticas diferentes. En el caso de Bolivia y de Chile, el litio está nacionalizado, declarado como estratégico. En Argentina todavía no se declaró estratégico, y realmente, desde el punto de vista de producción a nivel compañías, por lo general, cuando vos tenés un tope de producción puesta por un gobierno, por lo general las inversiones se frenan y no podés desarrollar tanto como una compañía privada quisiera. Después tenés temas ambientales, el requerimiento de agua que va en medio de la mano, y en ese sentido quizás después hacia el final, si hay preguntas, podemos ahondar un poquitito más, porque vamos a hablar muy por arriba de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos. Después, digamos, esto no podemos dejar de decirlo porque tiene que ver mucho con lo que les mencioné recién, pre-2018, post-2019-20, y después los riesgos respecto a los temas sociales o humanitarios, ¿no? En el caso del norte argentino, Jujuy y Salta comparten una cuenca que se llama Salinas Grandes Guayatayoc, y esa cuenca tiene comunidades originarias, que esas comunidades tienen cierta postura tomada sobre la producción, por ejemplo, en el caso del litio, con lo cual trae hay que llegar a consensos como para poder desarrollar la industria.
¿Cuáles son los puntos claves? Hablamos en general, ¿no? Tenemos 5 puntos claves. En el primero, obviamente, todo esto es apuntando a esta rotura de paradigma y hacia la transición energética, ¿no? Acá dice que los gobiernos y las empresas están cada vez más comprometidos con estos objetivos de descarbonización. Los mercados de energía enfrentan una volatilidad extrema impulsada por las tensiones geopolíticas y un repunte de la demanda de energía. Respecto a este primer punto, obviamente que sí es una realidad, pero el conflicto de Ucrania, así como otros factores, han provocado unos picos significativos en los precios de la energía, con lo cual esto trajo incertidumbre respecto a la seguridad del suministro, ¿no? Es decir, la invasión hizo que los gasoductos o el gas que se estaba exportando desde Rusia hacia Europa se cortara, con lo cual, no solamente por el tema de precios, sino incertidumbre si iban a poder tener la energía que necesitaban para superar el invierno o para continuar con las producciones industriales que tenían previstas, ¿no? Esto llega en el momento justamente en el que los mercados se estaban ajustando después de lo que fue el COVID, el repunte post-COVID. A lo largo del 2021, la demanda mundial de energía y las emisiones aumentaron un 5% en comparación con el año anterior, con el 2020, con lo cual casi alcanzaron los niveles anteriores pre-COVID, que eran más o menos aproximadamente 33 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente hacia la atmósfera. ¿Por qué les empiezo a mencionar esto? Y ahora pasamos a la clave 2, 3, 4 y 5. Porque las que vamos a ver ahora tienen que ver un poquitito con el cambio de paradigma. No es porque se estuviera agotando los hidrocarburos, sino que tenía que ver un poco con el Acuerdo de París, la decarbonización, el tema de la huella de carbono, obviamente la huella hídrica que va acompañada, los costos que tenían las energías, y empezar las nuevas generaciones a pensar en energía solar, energía eólica, energía mareomotriz. ¿Para qué? Para poder bajar un poco lo que nosotros consideramos que son gases de efecto invernadero que tienen una consecuencia casi directa, diría, con el calentamiento global. Justamente esta semana, no lo incluí en la presentación, estuve leyendo que las temperaturas de los océanos en los últimos 5 años subieron casi un 50%. Yo, a lo largo de mi vida profesional, siempre creí que son ciclos naturales, pero obviamente cada vez tenemos más datos y esos datos nos están llevando a pensar que claramente la intervención antrópica ha generado o ha puesto un poquitito de plus para este calentamiento y el exceso, ¿no? Y ahora vamos a analizar varios escenarios. Respecto al punto 2, ahí dice que en el futuro se proyecta que la combinación de energía se desplace hacia la electrificación y para el 2050 la electricidad y el hidrógeno, obviamente, y los combustibles sintéticos representarán casi el 50% de la combinación energética. En este contexto de la COP26, un total de 64 países representa casi el 90% de las emisiones de dióxido de carbono, y ellos se han comprometido a tener 0 emisiones. Con lo cual, en este futuro, en esto que decimos, perdón, en el futuro, en el 2, se prevé que la demanda de electricidad se triplique para el 2050, es decir, que a medida que los sectores se vayan electrificando, el hidrógeno y los combustibles a base de hidrógeno aumentan su cuota de mercado debido a la descarbonización. Entonces se proyecta que la generación renovable tenga que alcanzar un 80 o un 90% de toda la combinación. Esto es súper importante. Hoy en día la demanda de hidrógeno en nuevos sectores podría llegar más o menos entre 350 y 600 millones de toneladas para el 2050, en comparación con las 80 millones actuales. Es muchísimo. Con lo cual se espera que la demanda mundial de combustibles siga subiendo, alcanzando entre un 8 y un 22% de todos los combustibles líquidos para el 2050. Lo otro que es importante y tiene que ver con este título un poco irónico, sarcástico, el tema del declive de los hidrocarburos. Se prevé que la demanda máxima de petróleo va a ocurrir entre 2024 y 2027, es decir, en los próximos 5 años, impulsada claramente en gran medida, por la adopción de otro tipo de energía, ¿no? Y ahí vamos a entrar un poquitito en lo que tiene que ver con la electromovilidad. El carbón alcanzó su punto máximo en 2013. Sabemos que China obviamente quema mucho carbón, obviamente tiene energía mucho más barata que el resto del mundo y obviamente los costos de la industria china es mucho menor. Ahora les empiezo a meter un poquitito la palabra China en el medio, ¿no? Y van a ver por qué. Obviamente
después del repunte post-COVID en el 2021 se prevé que continúe su trayectoria descendente, con lo cual el carbón en principio estaríamos ok. En el medio tuvimos el problema de Rusia, que provocó la subida de los precios, como les mostraba, y hacia el 2035 se prevé que crezca la demanda de gas en todos los escenarios de demanda de energía. Más o menos entre un 10 y un 20% respecto a lo actual. Lo que necesitamos nosotros es entender qué energías podemos empezar a utilizar para reemplazar los combustibles fósiles. Pasando para el punto 4, ahí dice, incluso si todos los países con compromiso de 0 emisiones lo cumplen, se prevé que de todas formas el calentamiento alcance más o menos 1.7 grados para el 2100 de aumento. Es decir, todos los escenarios requieren que se produzcan cambios sustanciales en todo lo que es el panorama energético, incluso en el escenario de la trayectoria actual. Con las políticas gubernamentales actuales y los compromisos adicionales de empresas, saben que todas las automotrices tienen algunos puntos, ¿no? Como dicen, para el 2025, para el 2030 voy a dejar de producir motores a combustión, por ejemplo. De todas formas, acá está diciendo que se prevé que supere el 1.7 grados, con lo cual nosotros como planeta teníamos un objetivo de no llegar a 1.5 grados. Entonces, para mantener esa ruta de 1.5 grados, realmente hay que hacer un esfuerzo extra, y ahora lo vamos a ver un poquitito en las curvas. Con lo cual tenemos que alejarnos de una forma bastante más rápida de los combustibles fósiles. Vamos al punto 5, así avanzamos en la charla. Ahí dice que se prevé que las inversiones totales de los sectores energéticos crezcan más del 4% anual y se desvíen cada vez más hacia tecnologías no fósiles. Obviamente, mientras que los rendimientos sigan siendo inciertos, quiere decir que, a ver, no sabemos todavía si la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz puede sostenerse para la demanda de energía que necesita el planeta, pero claramente hay que hacer algunos ajustes. Para hablar de números gross, para el 2035 las inversiones pueden llegar más o menos a 1.5 a 1.6 billones, para lo que son inversiones relacionadas con energías limpias. Más o menos todo este crecimiento tiene que venir de energías que descarbonicen. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar un poquitito a esto. Entonces, los modelos de negocio en un sistema altamente descarbonizado sigue siendo aún incierto, porque realmente hay muchas cosas que no pueden llegar a concretarse. Y para volver un poco al problema de Argentina, nosotros hablamos de vaca muerta. Para tener vaca muerta y tener producción, obviamente estamos tratando de terminar un gasoducto que pasa por el centro del país, es el gasoducto Néstor Kirchner. Para tener producción de litio necesitamos respetar las normas actuales, tener comunión con las comunidades, que los CIA puedan salir de las compañías, y después necesitamos abastecimiento de energía para esa producción, con lo cual hay que empezar a hacer las cuentas de cuánto es la huella de carbono para producir el litio, ¿no? En un caso concreto y particular. Sabemos que Catamarca tiene producción, sabemos que Jujuy tiene producción, y sabemos que Salta quiere o tiene varios proyectos que van a entrar en producción. Y ahí vamos a estar todas las compañías también de vuelta, haciendo las cuentas, porque necesitas mucha agua y mucha energía para lograr esa producción de litio que va a ayudar a esta descarbonización. Pero en el medio van a suceder estos altos picos de consumo de hidrocarburos. Lo que vemos en este gráfico general es un mix global de toda la energía proyectada, ¿no? Esto es un histórico hasta el 2022 y un proyectado del 2022 en adelante. Acá lo que dice es que se van a requerir más o menos 950 billones de barriles de petróleo y unos 4.730-40 TCF de gas para el 2050 en un escenario de transición energética media rápida. Es decir, hay diferentes escenarios. En un escenario rápido se va a necesitar todo eso ¿para qué? Para producir la energía para hacer la transición, es decir, para lograr producir todos estos minerales y metales críticos que puedan ayudarnos para la energía solar, eólica, para las baterías de los autos eléctricos. Con lo cual hay que seguir explorando, porque si nosotros vemos el consumo de reservas actuales de las diferentes empresas o países,
lo que vemos es que necesitamos descubrir nuevos. Entonces estamos entre 350 y 280 barriles de petróleo, entre ese umbral, y más o menos entre 2.200 y 2.100 TCF de gas. Para esto que estamos hablando de energía necesaria para hacer la transición. Con lo cual la estrategia de hidrocarburos ventajosos, y ahora vamos a hablar un poquitito de qué se trata, es algo bastante importante. Ahí en rojo lo resalté porque dice que el papel de la electricidad va a tener un mix en el consumo y va más o menos a crecer de un 20% a un 40% para el 2050. Esto es duplicar la cantidad de energía eléctrica. Y esta duplicación obviamente tiene que ver con la combinación de absorción de hidrógeno para compensar el consumo de combustibles fósiles, y además hay algunas otras energías que vamos a analizar ahora. Recién les hablé de un concepto que se llama los hidrocarburos ventajosos. ¿Qué son los hidrocarburos ventajosos? Bueno, son de bajo riesgo, de falla de exploración. Eso, después de 15 años casi de trabajar en diferentes cuencas del mundo, le digo que no es fácil explorar, pero bueno, esa es la definición. Que los pozos secos son energía desperdiciada y pueden generar emisiones de gas de efecto invernadero necesarias, con lo cual esas emisiones se pueden captar. Son relativamente simples de perforar y tienen una necesidad mínima de intervención en el subsuelo una vez iniciada la producción, con lo cual la huella ambiental es limitada. Quizás hace un tiempo habrán escuchado hablar de esto. Es decir, lo que se decía que estos hidrocarburos ventajosos era un término que realmente empezó a circular en el 2021, pero una década antes se empezó a hablar de las superbasins. Quizás no sé la edad de todos los de la audiencia, pero estas famosas supercuencas estuvieron muy de moda hace unos años. Nosotros tenemos una de esas supercuencas, que es la cuenca neuquina, que se está obviamente produciendo para Vaca Muerta. Pero este término de hidrocarburo ventajoso es un poquitito más nuevo y tiene que ver con esas variaciones que yo le dije. Les puedo asegurar que a lo largo de estos casi 20 años que trabajo en energía, encontrar o descubrir hidrocarburos es cada vez más difícil, ya sea gas o petróleo, con lo cual se pudo encontrar la vuelta haciendo producción de no convencionales, pero de todas formas es bastante limitado para llegar a esos targets que tenemos nosotros de descubrimiento. Ese descubrimiento a su vez tiene que abastecer esa demanda de hidrocarburos que va a llegar en un pico en los próximos 5 años. Entonces, ahí tenemos un problemita ya importante, con lo cual esta transición energética se tuvo que acelerar de alguna manera. Acá lo que vemos en estos gráficos son 3 diferentes momentos, ¿no? La trayectoria actual es esta trayectoria violácea que dice 27. Después tenemos los compromisos adquiridos por diferentes acuerdos, COP26, Acuerdo de París, o diferentes acuerdos internacionales. Después tenemos la actual aceleración, y este es el fading moment, es algo que es lo más posible que ocurra. ¿Bien? Entonces, lo que se proyecta con la demanda de líquidos, el punto máximo le dije que se va a alcanzar en los próximos 5 años. Históricamente la demanda de petróleo crecía entre 1 y 2 millones de barriles por día, la mitad de los cuales obviamente se utilizaban para transporte, principalmente transporte terrestre. La demanda de petróleo después del COVID, diría yo 22-23, prevé que se recupere finalmente en 2024 del consumo previo. Las ventas globales de vehículos eléctricos, que lo muestran aquí en el diagrama de abajo, que es importante tenerlo en cuenta, crecieron más o menos un 62% respecto de los últimos 4 años. Y en el 2021 crecieron un 96%, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, que hay más demanda de hidrocarburos. Con lo cual, en términos absolutos, en 2019 se vendieron 2.3 millones de vehículos eléctricos y en 2021 se vendieron 6.6. No tengo los datos del 2022, esta es una proyección, pero solo en Estados Unidos fue un 20% respecto a lo que se tenía en un año anterior. Y ahora, si al final de la charla vamos a hablar un poquitito sobre Tesla, ¿no? Y todo el cambio de paradigma que ayudó, ¿no? Obviamente, su creador y dueño, que es Elon Musk.
Con lo cual es importante dentro de todo lo que son las demandas, entender un poco el crecimiento y hacia dónde va la industria, porque todo ese petróleo no solamente va para consumo de transporte terrestre, sino que también mucho para generación de energía para las industrias, sino que también mucho es para generar esos metales o minerales críticos que van a ayudar a la transición energética. Acá lo que está mostrando estos gráficos es la demanda de energía, que es un cambio en la demanda de energía, y venta de automóviles para el 2020 en relación del 2019. Es decir, todo lo anterior está filtrado y solamente está analizado en función de la demanda. Lo que vemos acá es que obviamente pre-COVID, post-COVID hubo un cambio de paradigma y las renovables empezaron a tener una demanda de energía positiva respecto a lo anterior, ¿no? Esto es post-COVID versus pre-COVID. Y los autos eléctricos post-COVID versus pre-COVID claramente tuvieron un crecimiento. Respecto a la demanda de gas, yo les hablé sobre varios escenarios. Se prevé que el gas va a crecer hasta el 2035. No hay manera de que no crezca hasta el 2035. La posterior disminución tiene que ver un poco con las políticas de los gobiernos para descarbonizar tanto los hogares como las industrias. Y alternativa, obviamente, es usar combustibles fósiles que antes no se utilizaban, diferentes, ¿sí? Por ejemplo, los no convencionales en función de los convencionales. En un escenario de aceleración adicional para el 2035 se prevé que se va a usar más o menos, y acá hablando un poquitito del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno verde, unas 29 millones de toneladas. Con lo cual hay un crecimiento de nuevas industrias como la del hierro y el acero, que ya tienen normativas internacionales, impulsadas obviamente por los gobiernos, para no usar más ni gas ni petróleo y empezar a utilizar hidrógeno verde. Otros 26 millones de toneladas se provienen de otros fines, ¿no? De otros tipos de industrias, que no son la del acero y la del hierro. Con lo cual, vamos incluso el hidrógeno verde, que obviamente hay un proyecto muy importante, en Argentina se conoce en Patagonia, se conoce bien porque está el ex capitán de los Pumas, Agustín Pichot, como representante de esa compañía, es una compañía australiana, y fines del año pasado hubo varios anuncios relacionados con esos proyectos de hidrógeno verde. Eso es algo que, desde mi punto de vista, que trabajo en energía, es más a largo plazo, las inversiones son realmente exuberantes, con lo cual veo que, si bien tiene futuro, no creo que se empiecen a adoptar de la manera tan rápida como se creía que se iban a adoptar. Esto es lo que está mostrando el gráfico, obviamente en la proyección es la utilización de este hidrógeno por sector, ¿no? Y los crecimientos que van a ir teniendo en cada uno. Fíjense que para transporte el crecimiento es realmente grande, y después, a partir obviamente de la adopción, una vez que se pongan en producción estos proyectos, el hidrógeno verde va a ser una de las energías cada vez más utilizadas. Respecto al crecimiento de un nicho significante, ¿no? Estos gráficos los que muestro son los combustibles, la utilización global de la demanda de combustibles fósiles para el transporte. En el caso de los combustibles fósiles líquidos, ¿no? El petróleo, lo que se muestra son las proyecciones, en el caso del hidrógeno, y este es un escenario de captación de CO2. Lo que está mostrando todo es que realmente los combustibles no están en decrecimiento, no están en declive, a pesar de que todo el mundo cree que cada vez se va a utilizar más litio, más autos eléctricos y más minerales críticos para hacer turbinas eólicas o paneles solares. Entonces, lo que quería un poquito es transmitir, y después vamos a la conclusión de esto, es de que si bien hay proyecciones, hay políticas y hay algunos compromisos adquiridos por gobiernos para poder llegar a la descarbonización, los tiempos realmente o las inversiones hacen que nosotros sigamos la tendencia natural, que tengamos diferentes proyecciones, pero no quiere decir
que los geólogos petroleros van a dejar de un día para el otro de seguir produciendo y explorando hidrocarburos. Respecto a las inversiones, esto es muy, muy importante. Para que se pueda adoptar un nuevo tipo de energía, es importante que los números cierren. Y esto me refiero en todo sentido, desde la estabilidad jurídico-financiera de los países que tienen esos recursos, hasta obviamente que la inversión, es decir, los precios se mantengan no tan volátiles o lo suficientemente altos como para tener un margen de ganancia, y que la energía no se encarezca. ¿Por qué les digo esto? Porque todos habrán escuchado sobre el boom del litio. Nosotros, cuando entramos como compañía a esta industria, el precio del litio estaba aproximadamente en $6.000 la tonelada, 5.000. Con suerte suponíamos que íbamos a tener $8.000 la tonelada. Después de 5 años, 4 años y medio, vimos que tuvo un pico de 80.000, es decir, de los 8.000 que pensábamos, bastante más de lo que nosotros preveíamos, y claramente eso disparó que todo el mundo quisiera producir litio antes de ayer, es decir, empezar a acelerar los costos, perdón, los tiempos. Para acelerar los tiempos vos tenés que incurrir en mayores costos, es decir, si yo tengo que hacer un pozo de producción de litio en un salar que antes me costaba $100.000, como no hay equipos porque todo el mundo quiere perforar al mismo tiempo, ese mismo pozo me pasa a costar $500.000. Estoy dando un ejemplo en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Mi presupuesto inicial de mi proyección, que iba a gastar un CAPEX, es decir, una inversión inicial de capitales de $100 millones o $200 millones para producir 20.000 toneladas, empezaron hoy en día a ser 700 millones, 800 millones, 1.000 millones de dólares, para hacer lo mismo que hace 4 años yo quería hacer. Entonces, ahí empezamos a ver que en realidad, ¿por qué los proyectos se demoran? No solamente porque hay un cuello de botella en los proveedores, sino que la disparada de precios, no solamente el litio, sino que ahora le voy a mostrar de otros minerales críticos, en función de esta transición energética, hizo que muchos proyectos se demoraran, porque conseguir capitales tan grandes no es tan sencillo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los capitales son los que solventan esta transición energética. Es decir, sin estas inversiones de capital no se puede llegar a lograr la producción. Bien, esto es una tendencia, no voy a entrar en estos detalles que tienen que ver con diferentes tipos de escenarios, solar, eólica, pero sí es importante que tengamos idea que las inversiones están creciendo cada vez más. Volviendo un poquitito al tema de lo que nos preocupa, que son las emisiones de CO2 y el calentamiento global, y poder alcanzar a esa meta que teníamos de aumento de la energía de 1.5 grados para el 2050, lo que estamos viendo es que hubo en el COVID una caída en las emisiones globales de CO2, cayó aproximadamente un 5%. Sin embargo, las emisiones se han recuperado y han vuelto a nivel previo, ¿no? Que es esto de aquí. Lo que les estoy mostrando es que a partir de este momento, en diferentes escenarios, para terminar con la descarbonización, obviamente hay diferentes targets de temperatura. Es decir, para nosotros lograr que la temperatura media del planeta para el 2030, perdón, no 2050 que dije antes, para el 2030 aumente menos de 1.5 grados, tenemos que tener esta curva punteada. Lo que estamos viendo es que los escenarios distan mucho de esa curva punteada, con lo cual nosotros tendríamos que descarbonizar muchísimo más rápido de lo que se está descarbonizando hoy en día. Entonces, dependiendo de estos escenarios, la mediana de los aumentos esperados de la temperatura podrían alcanzar entre 1.7 y 2.4 grados, más o menos, para el 2100. ¿Se acuerdan que les dije que estos días leí justamente creo que es una publicación en Nature, que decían que en los últimos 5 años la temperatura media de los océanos, principalmente en el hemisferio norte, aumentó un 50%, con lo cual eso es gravísimo. Gravísimo porque, más allá de que no conocemos cuál va a ser el comportamiento de las corrientes oceánicas con estos cambios,
Estos cambios pueden traer aparejado obviamente más deshielo, aumento del nivel del mar. Ese aumento del nivel del mar va a generar inundaciones en todas las zonas costeras, y hay varias proyecciones, en su momento las tenía. Si subiera 2 metros el nivel del mar, en el caso de Argentina, todo lo que es la llanura de desembocadura al río Paraná se inundaría. Por ejemplo, Buenos Aires quedaría todo bajo el agua. Eso es gravísimo, obviamente, para las economías, porque vos perdés operatividad de los puertos para exportar, porque obviamente te cambian las condiciones del nivel del base y los puertos quedan sin poder estar operativos. Con lo cual, obviamente, desde el punto de vista económico, más allá de que tengas inundaciones, quedás como truncado frente a tus compromisos de exportación de granos, con lo cual va a entrar menos dólares, divisas, etcétera, etcétera. Que fue parecido a lo que nos pasó al revés, ¿no? Con la sequía. Bueno, esto es muy importante y se está tratando en muchos niveles, pero claramente estamos viendo que no se va a llegar a los objetivos, y lo que se está previendo a partir de ahora, de hecho creo que la Arminera es a fin de mes en Buenos Aires. En la Arminera viene la Comisión Europea y va a haber 2 días de sesiones especiales organizadas por la Agencia Internacional de Energía, traída por la Comisión Europea para, obviamente, hablar todos estos temas. Y esto tiene una implicancia, y ahora ya sí nos vamos a meter más en geopolítica, no en política. Tiene que tener una implicancia en cuántos son los volúmenes de dinero que manejan estas industrias nuevas, y cuáles son los países monopólicos, ¿no? O países que tienen una posición estratégica por sobre el resto. En ese sentido, y es importante decirlo, que si bien todo el mundo habla del litio en Argentina, el litio a nivel mundial comparado con otras industrias, acá tenemos el petróleo en negro, hierro, oro y cobre, está muy por debajo. Este es el puntito celeste que casi ni se ve. Bueno, es irrelevante prácticamente para lo que es la economía mundial. Con lo cual, claramente todas las compañías, y ahora ahí empezás a entender un poquito la explicación, si bien todo el mundo habla del litio y es un muy buen negocio, no es un negocio que te cambie la ecuación a nivel global. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para bajar las expectativas, porque los gobiernos creen que con el litio van a cambiar sus matrices económicas, y realmente no. Es decir, si yo te tuviera que decir hoy, como geólogo petrolero y minero, si vos tuvieras que exportar petróleo de vaca muerta o gas de vaca muerta versus solamente litio, y claramente el gobierno, cuando haga las cuentas y las ecuaciones, se van a dar cuenta que el petróleo o el gas va a hacerle entrar mucha mayor divisas que las que le va a hacer entrar el litio, ¿no? Eso por un lado. Volviendo un poquitito y globalizando todo lo que estuvimos hablando, es decir, la pandemia obviamente fue mucho más que una emergencia sanitaria. Es decir, lo que vimos es que pre-pandemia y post-pandemia hubo comportamientos de los mercados y del consumo de energía diferentes, pero realmente que tuvieron una tendencia similar. Es decir, hubo un decrecimiento. Entonces vimos que es posible bajar las emisiones, pero rápidamente se recuperaron. Entonces hay un desafío, ¿no?, que crea nuevas oportunidades. El desafío obviamente es global. Si quieren, acá le podemos meter también la guerra de Rusia y Ucrania. Es global y existe la necesidad de una reacción común. Es decir, como mostré recién, si no nos ponemos las pilas, por decirlo en criollo, no se va a lograr el target de subir la temperatura a menos de 1,5 grados, con todo lo que trae aparejado. Con lo cual, tenemos que recorrer un poquitito la historia y la evolución del concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad creo que la ONU lo plantea por primera vez a escala global en el 72, que hace la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano. Y después, obviamente, lo reafirmó en el 83, que se hizo el informe Nuestro Futuro Común. Después, obviamente, se hizo la Conferencia de París en 2015, que se llamó COP21. Después se puso la Agenda 2030 y ahí aparecieron estos objetivos. Obviamente, cada objetivo tiene una estrecha relación con los demás. Y obviamente hay 3 componentes principales, que son el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y la igualdad social. Entonces, dentro de este enfoque, las geociencias pueden jugar un papel primordial dentro del desarrollo de varios objetivos. Obviamente,
comenzando por lo que es la necesidad de dar acceso a todas las personas a una energía limpia y sostenible, que es el objetivo 7, preservación de los océanos y la tierra, que es el objetivo 14 y 15, más o menos me van siguiendo hacia dónde fue todo lo que fuimos viendo. Después está el objetivo 13, que tiene que ver con emprender acciones para el cambio climático, relacionado con el aumento de la temperatura. Garantizar a las sociedades o a las ciudades infraestructura eficiente y sostenible. Eso tiene que ver con el cambio de paradigma, electromovilidad, paneles solares, energía mareomotriz. Y después, obviamente, hay un objetivo que es el 12, que es la demanda de un consumo y producción responsable de bienes. Y eso tiene un impacto directo también con lo que es la utilización del agua. Hay algo que en minería, hace poco tuvieron en el Centro de Convenciones en Salta, dieron una charla a dos personas bastante ilustres de la minería argentina, dos geólogos, la geóloga Marita Humada y el geólogo Roberto Lencina, y tiene que ver con, primero, la incorporación de la mujer, que humaniza la minería. Le voy a tomar la frase porque fue muy buena, y Roberto habló un poquitito de los cambios, los significados y las emociones, ¿no?, que genera la minería y la relación con las comunidades. Tiene que ver con esto, ¿no?, con este último objetivo, el 12, que tiene que ver con la demanda y el consumo de bienes. Es importante que entendamos que sin minería no hay sociedad, es decir, que toda la porción del medio, de esos 3 componentes principales, lo que es sociedad, el 1, el 11, el 16, el 7, el 3, el 4, esto que están en el medio, no existirían. Con lo cual, obviamente, necesitamos sí o sí la minería. Y ahí viene el tema del agua, que está tan en boga, que dicen que la minería contamina, que la minería utiliza mucho agua. La minería, en función del 100% de la utilización de agua de las diferentes industrias, es aproximadamente el 3%. El 80-85% se lo lleva principalmente la agricultura. Con lo cual, está bueno, ya que estuve hablando tanto de datos, de poner un poquito en blanco sobre negro cuál es realmente el consumo y cuál es la importancia de la minería para la sociedad, ¿no? Claramente se necesitan la agricultura y la ganadería para generar alimentos, pero también se necesita la minería para, por ejemplo, que tengamos esta comunicación vía Zoom con una computadora, con tecnología, y que podamos estar transmitiendo esta charla a cualquier parte del mundo. Y ahora nos metemos de nuevo en la geología, y es importante que entendamos que dentro de la tabla periódica hay un montón de elementos que hasta hace unos años nadie hablaba, que son muy importantes para lograr el camino hacia la descarbonización. Es decir, no es solamente el camino hacia el fin del uso de los hidrocarburos, porque hay nuevos sectores que contribuyen al rápido crecimiento de la demanda, sino que es importante también un camino hacia entender cuáles son los minerales y metales que van a requerir las diferentes fuentes de energía verde. Entonces, lo que tendríamos que entender es cuál es la importancia de cada uno de esos minerales para estas nuevas fuentes de energía. Es decir, no es que el hidrocarburo va a empezar a declinar porque aparecen energías verdes mágicamente. Es decir, para construir molinos de viento o para construir paneles solares, vos necesitas producir y abastecer a esas industrias de todos estos minerales que están viendo acá. Entonces, dentro de este panorama, la economía circular va a jugar un papel muy importante, es decir, reducir, reutilizar, reciclar y eliminar desechos va a requerir un conocimiento más profundo de estos materiales y de los lugares de trabajo, obviamente, donde se producen. Por dar un ejemplo, muchas compañías mineras están explorando nuevamente sus diques de cola, porque esos diques de cola están enriquecidos en muchos de estos elementos que están mostrados en esta imagen de la tabla periódica, que obviamente en su momento no tenían valor y ahora empiezan a jugar un papel preponderante, no solamente para la descarbonización, sino obviamente para la transición energética. Otra de las cosas que es importante es que necesitamos evaluaciones del ciclo de vida, es decir, ya no es más un enfoque específico sobre tener un estudio de impacto ambiental estándar como para tener la producción y después el cierre de mina y nada más. Nosotros ahora necesitamos que la evaluación de algunos sectores, digamos, y algunos aspectos no sea solamente, obviamente muchos son ambientales, pero que se vean como un sistema de productos a través de todas las etapas.
Es decir, hay una familia de herramientas y técnicas diseñadas para que la gestión ambiental se pueda hacer a largo plazo y más sostenible. Y eso tiene que ver con los derechos humanos, con las creencias o la idiosincrasia de las comunidades alrededor de donde se desarrollan estos proyectos, y tiene que ver obviamente con el cuidado no solamente del medio ambiente, sino también de las sociedades de impacto. Nosotros lo vivimos con el petróleo, y acá no sé si son todos de la zona, si muchos del MPG trabajan en Neuquén, o muchos trabajaron quizás en la cuenca del norte. Cuando los yacimientos de petróleo se terminaban, por lo general esos pueblos se desmovilizaban y quedaban mucha gente sin trabajo. En Argentina así nacieron los famosos piquetes, ¿no? En Plaza Huíncul, en Mosconi. Entonces, es importante ver cuáles son los desarrollos de esas comunidades o de esas sociedades que están detrás del desarrollo de los hidrocarburos o el desarrollo de las minas. Eso es muy importante. ¿Y por qué les digo eso? Porque vamos a empezar y a vivir cada vez más el choque de culturas. Y con el choque de culturas me refiero, y acá doy un ejemplo muy claro, a que vamos a interaccionar cada vez más con personas que no tienen nuestra misma idiosincrasia o nuestra misma forma de lucir o nuestra misma forma de pensar. La minería se hizo ahora muy cosmopolita, y lo vivo yo que estoy en Salta, lo vivo cada vez más. Hay empresas coreanas, muchas empresas chinas, hay muchas personas australianas, que obviamente tienen formas de ver la vida, de formas de operar las minas, de forma de tratarse entre sí y tratar a las personas diferentes. Entonces hay que empezar a entender, y ahí empiezan a jugarse roles, y ahí sí ya empiezo a entender un poquitito más qué pasa. Canadá hace por lo menos 6-7 meses sacó una legislación en la que no dejaban intervenir a ninguna empresa canadiense en un proyecto en vinculación conjunta con empresas chinas, por ejemplo. Y lo mismo creo que está haciendo Estados Unidos, con lo cual es muy importante de tener en cuenta de que Argentina siempre se mantuvo como un país neutral, ¿no? A lo largo de varias guerras mundiales, y por lo general vamos y venimos, pero tenemos buena relación con todo. Un ratito hablamos con Estados Unidos, un ratito hablamos con Rusia, un ratito hablamos con China, y más o menos estamos ahí en el medio. Pero es importante entender que de alguna forma, de punto de vista geopolítico, en algún momento vamos a tener que decidir y tomar partido, y lo que ven en esta diapositiva es que la mayoría de los minerales críticos están o controlados, o producidos, o tienen alguna influencia de China. Entonces, es muy sobre la producción internacional o global. Entonces, es muy importante que entendamos que tenemos que convivir con eso, y tenemos que convivir de forma armoniosa. Entonces, como empresario o como persona que trabaja como geólogo, para mí no existen las fronteras, es decir, es indistinto, obviamente, estudiar una cuenca en China, una cuenca en Alaska, o una cuenca en la Patagonia, pero sí es importante tener en cuenta que vamos a tener que interaccionar con culturas diferentes. Acá lo que estamos viendo es cuál es la producción, depurando un poquitito la tabla periódica, de China en función de diferentes elementos críticos que aportan a los vehículos eléctricos, a los paneles solares, a los celulares, a las turbinas, a los satélites y a los semiconductores. Entonces, estamos viendo que prácticamente China, en el caso de los paneles solares, es tremendo, se ve es muy ampliamente, es como que no hay forma, casi no tiene competencia en la producción de los paneles solares. Fíjense que le queda muy poquitito mercado al resto de los países que no son China para aportar. En el caso de los vehículos eléctricos, quizás ahí está un poco más peleado. Pero en el caso de los paneles solares y de los satélites, la cantidad de elementos críticos o minerales críticos que produce China prácticamente no tienen competencia. Entonces, el control y la influencia casi no es rival. ¿Y esto qué hace? Esto hace que nos planteemos algunas preguntas. Y acá veo que hay un chat, y ya estamos por cerrar, faltan 2 diapositivas. Quizás ustedes han visto este auto. Yo nunca tuve la particularidad de manejarlo, me dicen que es fantástico, son súper silenciosos. Esto es un ejemplo del Tesla 3, un auto que consume 60 km/h,
y que consume diferentes tipos de elementos, ¿no? Tenemos litio, níquel, cobalto. Es decir, esto es el peso en el total del vehículo de cada uno de estos elementos, ¿no? Casi 39 kilos de hidróxido de litio, casi 50 kilos de níquel y menos de 3 kilos de cobalto. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el precio de este auto en función de estos tres elementos? ¿O cuánto era el precio de este auto? ¿Alguien que se anime en el chat a ponerlo o quiere abrir el micrófono? ¿Nadie sabe cuánto estaba un Tesla 3? ¿O cuánto está un Tesla 3? $30.000. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? ¿Nadie más se anima? Ah, te fuiste un poco por arriba. 50.000, bueno. Están más cerca del precio. Bueno, estos tres elementos, en marzo del 2021, tenían un valor de $1.395 por vehículo. Bien, estos tres elementos. ¿Saben cuál es el costo actual de estos tres elementos? $7.400 por vehículo. Con lo cual, los precios de estos vehículos, que hasta hace unos años creíamos que eran inalcanzables, se vuelven aún más inalcanzables. Y esto tiene que ver un poquitito con todo lo que les acabo de mencionar. Es decir, la volatilidad de los precios, los cuellos de botella en las cadenas de suministros para lograr la producción, algunos países que tienen las mágicas ideas de declarar los recursos estratégicos y el monopolio de algunos países sobre estos recursos hace que los precios se disparen. Entonces, estos precios hace que cada vez sea más caro comprar un auto eléctrico, a pesar de que obviamente, como les mostré, hay un incremento paulatino y hay una tendencia alcista en la cantidad de vehículos eléctricos que se están comprando hoy en día. Pero cada vez se están comprando más caros. Entonces nos estamos tirando un tiro en el pie, ¿no? Como me gusta decir a mí. Si nosotros queremos pasar a la electromovilidad, es decir, vamos a usar el hidrocarburo que podamos para producir litio, níquel, cobalto, para pasar a la electromovilidad. Si ese níquel, cobalto y litio cada vez es más caro, entonces vamos a seguir tardando más tiempo. Entonces, el título de la charla, y volviendo un poquitito a eso, tenía que ver con si hay un declive real de los hidrocarburos y si se va a desarrollar la transición energética. Obviamente vemos que sí, pero el problema es que si no tenemos políticas claras y las inversiones son controladas, el problema es que siempre viene en el cuento ese del que el conejo que tiene un alambre con una zanahoria y el conejo desesperado corre la zanahoria pero nunca la alcanza. Bueno, siempre vamos a estar corriendo detrás de la zanahoria porque nos corren todo el tiempo la meta. Es decir, todo el tiempo nos van corriendo la meta que tiene que ver un poquitito con estas cosas que son muy importantes. Ahí voy a contestar las preguntas. Otra de las preguntas que debemos hacernos es, para la revolución de las baterías de litio, ¿cuántas minas necesitamos abrir o mantener en producción con estos volúmenes de la demanda para el 2035? Esto es un gráfico que sacó hace muy poquitito Benchmark, que es 2022 versus 2035, es decir, oferta versus demanda. Acá en este eje lo que están viendo es la oferta, en negro, y en amarillo están viendo la demanda de todos estos elementos para solamente las baterías de litio. No estoy hablando de energía solar ni energía eólica, solamente para la electromovilidad. Y fíjense en la cantidad de minas y plantas que se van a necesitar, a diferencia de la actual. Es decir, hoy en día estamos produciendo 678.000 toneladas de litio y se van a necesitar 4 millones de toneladas, con lo cual es tremendo. Si yo les estoy diciendo que cada vez está más caro el precio y cada vez hay más cuellos de botella en las cadenas de suministro, entonces es muy importante tener en cuenta que si no nos ordenamos y no hay políticas claras, es muy difícil que alcancemos la descarbonización. Y vuelvo a este gráfico que me parece que es muy importante, que es sobre las proyecciones actuales versus la proyección más esperada para no llegar a aumentar la temperatura media en 2030 mayor a 1,5 grados.
realmente yo les tendría que estar diciendo que el próximo reporte de la Agencia Internacional de Energía, claramente estos escenarios van a tender a ir más hacia arriba, o estas temperaturas van a tener que aumentar. Fíjense en que esto es la mediana, ¿no? Los valores máximos son 2.1, 2.4, 2.9, con lo cual estamos por encima de 3 grados. Claramente, el declive de los hidrocarburos no nos va a ayudar a hacer la transición energética si no tenemos políticas e inversiones claras para las compañías. Ahí me hicieron una pregunta que es: ¿qué solución se baraja para el cuello de botella que representa el agua dulce en la producción? Contesto esto y hablamos sobre la última diapositiva. El agua dulce en la producción, en el caso de un proceso convencional, es relativamente bajo, ¿sí? El agua industrial que se utiliza, una vez vos tenés mucho consumo al inicio de la planta y después tenés un reflujo, ¿no? Y una reutilización de esa agua industrial, que no es agua dulce. A mí me gusta destacar esto, no es agua dulce, no es agua potable. Por lo general es agua de uso industrial, que tiene baja salinidad, pero muchas veces tiene salinidad, es agua salobre, o tiene arsénico, o tiene otros elementos que hay que separar en una planta de ósmosis inversa antes de meterlo en la planta de litio. Es decir, no es que vos haces un pozo de agua dulce que en vez de consumirlo para la comunidad o consumirlo para las llamas o los guanacos o las vicuñas se inyecta en la planta, no. Necesita un proceso de desmineralización, ¿no? Eso es importante. Lo que sí es un problema es para los métodos de extracción directa, que sí se va a utilizar mucha más agua fresca y mucha más energía. Aprovecho para contarles que bueno, hay varias diplomaturas en litio. Nosotros en la UNSA se está por abrir una diplomatura en litio, perdón, una diplomatura en gestión minera. El módulo 4 es de litio, y ahí se va a tratar todos estos temas. Va a participar Marcelo Bravo, que es una persona muy conocida en la industria, chileno, que él hace modelado para procesos, con lo cual eso se va a tratar en ese módulo. No quiero hablar sobre volúmenes, pero sí es algo realmente complicado el tema del agua. Me dicen: dentro del cambio de paradigma mundial, ¿cómo creo que está posicionada la Argentina y la región del contexto mundial? ¿Qué se necesitaría para dar el salto y formar parte de los países que lideran este cambio? Es importante que sepamos que podemos producir lo que tenemos, y lo que no tenemos no lo podemos producir. Eso es importante tener en cuenta. Y con esto voy a punto algo muy puntual, ¿no? Que me encanta que querramos sumar valor. La industria del litio tuvo un crecimiento muy grande, creo que generó de cerca de 1.200 personas que había hace un año atrás empleadas, por lo menos en Salta, que tengo los números, estamos en 3.000, 3.600 personas, con lo cual generó mucho trabajo. A nivel de inversiones, son tremendas las inversiones que se hicieron, ¿no? Vamos a necesitar obviamente el acompañamiento de los gobiernos. Es decir, vos me decís, ¿cómo creo que está Argentina posicionada? Creo que está muy bien posicionada, porque todavía el litio, por ejemplo, no se declaró estratégico. Tenemos un alto potencial para tierras raras en la Puna, tanto jujeña, catamarqueña como salteña. El tema es que lo que vamos a necesitar son reglas que tienen que ver más con la economía claras, ¿no? Es decir, yo no quiero entrar en detalle porque esta es una presentación técnica, pero creo que no podemos estar ajenos a lo que está pasando con el mercado cambiario actual en estos días. Pero desde el punto de vista de recursos, tenemos mucho litio, tenemos muchas tierras raras, cada vez se está posicionando más, y claramente tenemos los profesionales, que tiene que ver con esta última diapositiva, que van a jugar un papel primordial para la exploración y la producción, principalmente para los minerales críticos. Es decir, para el 2050, como le dije, vamos a necesitar 200% más de aluminio, hierro, plomo, níquel, más de 1000% de cobalto, litio, manganeso, con lo cual necesitamos primero comprender cuáles son las génesis de esos depósitos, porque las tierras raras todavía no se conocen muy bien. Hay 4, 5, 6 yacimientos en el mundo grandes, después hay pequeñas anomalías dispersas por todos lados. Necesitamos combinar habilidades, principalmente en la gestión de datos, en la resolución de problemas complejos.
Necesitamos personas más polivalentes, más capaces de integrar el conocimiento geológico con la informática, con la economía, con las ciencias sociales. Tenemos mucho que aportar todavía a la esfera energética. Estamos muy acostumbrados los geocientistas en general a lidiar con entornos complejos, somos buenos en un pensamiento sistémico, y además estamos acostumbrados, por lo menos los geólogos, exploradores, a trabajar sin conjunto de datos completos. Es decir, cuando a nosotros nos faltan datos, ahí usamos la imaginación y podemos tirar pronósticos. Entonces, para estas cosas, en las que estamos viendo que hay muchas proyecciones, muchos pronósticos y se trabaja mucho con la geoestadística, es importante que nos capacitemos en ese sentido. Acá dice, ¿dónde se encuentra Argentina respecto de otros países? Su impacto climático, ¿cómo se afecta acá? Creo que todos están leyendo ahí en el chat. Dice, por ejemplo, comparativamente con países europeos que tienen una fuerte emisión de gases invernaderos. A ver, el problema de Argentina es que no tenemos tanta industria, entonces no generamos tantos gases. De todas formas, esto viene como anecdótico, una de las principales emisiones de gases del efecto invernadero es el metano que generan las vacas. Aunque les parezca gracioso, no sé si alguien lo escuchó, pero nosotros estamos generando y aportando mucho gas del efecto invernadero por la ganadería, no puntualmente por la industria. Pero creo que desde el punto de vista, digamos, a nivel global no comparamos con el resto de los países, mucho menos con Europa o con todo lo que es el hemisferio norte a nivel de emisiones, porque tenemos una industria bastante pequeña, ¿no? Quizás Brasil podría, de parte del BRIC, podría comparar con los países europeos. Bueno, lo último que quiero decir, y que tiene que ver un poco con esto, era un student chapter. Las universidades, desde mi punto de vista, deben reforzar de manera proactiva el mensaje que en el futuro todavía se necesitan geólogos mineros, petroleros, que es posible que deban cambiar el plan de estudio y la forma en que se promueve la profesión, lo digo como geólogo. La próxima generación ya es muy consciente del medio ambiente, y es importante que los profesionales y obviamente los políticos, ¿no?, de alto nivel inyecten un poco de optimismo y empoderen a la generación que viene a tomar decisiones. Porque tenemos que desarrollar la capacidad de poder hablar fácil, que es muy importante, es decir, no hablar en difícil. Yo les mostré muchos gráficos, pero creo que la conclusión es simple y todos la pudieron leer, necesitamos hacer un cambio, los hidrocarburos se van a seguir utilizando para que ese cambio se genere. Ahora, si no tenemos políticas claras y reglas financieras o económicas claras, ese cambio se va a dilatar, y va a ser que obviamente el cambio climático, que trae aparejado toda esta transición energética, o ese objetivo de no lograr un cambio climático negativo, sea una realidad. Acá tengo un nuevo mensaje. ¿Dónde se encuentra? Perdón, ¿no? Acá. Suponiendo una estabilidad geopolítica que permita lograr la descarbonización al 2030. Vemos que no, pero bueno, seamos utópicos. Permitiendo alcanzar los objetivos de producción con costos razonables. En el caso del litio, el método de evaporación puede representar un cuello de botella versus no. Hay compañías, como por ejemplo Lítica, que ha lograr la producción, es decir, la concentración de entrada a planta en menos tiempo. Es decir, de 1 año y medio, es decir, de 18 o 20 meses, que eran más o menos los targets previos, se puede lograr la concentración entre 7 y 9 meses, con lo cual estás acelerando mucho los tiempos, en el caso de convencional. Así que no sería un problema. Vas a tardar mucho más tiempo en terminar tu planta de procesamiento que construir las pozas y poder llegar a la concentración. Hoy en día ya las piletas de evaporación no son el problema de la cadena de abastecimiento interno, ¿no? Desde el pozo a la poza y de la poza a la planta. Tiene que ver un poco más con la energía y principalmente con la cantidad de insumos. Cada tonelada de producción de carbonato de litio necesita aproximadamente 7 toneladas de reactivos. Es decir, vos tenés que subir a la puna, en el caso de que tengas una planta en la puna, 7 toneladas de otras cosas que no son litio para producir 1 tonelada de carbonato de litio. Y el problema está en la infraestructura, ¿no? ¿Cómo llevo esas 7 toneladas desde el lugar que estén hacia la planta en La Puna o en Salta o en Jujuy o en Catamarca, ¿no? Por más que esté en la capital.
Eso es un problema logístico que sí claramente se está discutiendo en diferentes niveles. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta? ¿Se entendió? No sé si se pueden abrir los micrófonos o solo es por chat. Sí, efectivamente, además de las consultas por chat, también se pueden abrir los micrófonos. Bueno, me gustaría, no sé si quieren un debate o alguna charla o alguien quiere hacer por ahí algún otro profesional, algún colega que quiera aportar algo, o quizás yo traté de centrarme mucho en números, no en apreciaciones personales, pero sí es importante que tengamos noción de, o le podamos leer estos reportes que saca la Agencia Internacional de Energía para entender hacia dónde, ¿no? Hacia dónde va el mundo, que tiene que ver un poco con qué países tienen las principales producciones, y obviamente esos países tienen compañías que son su punta de lanza y hace esas inversiones, ¿bien? Eso es importante, se los recomiendo. Y después a las universidades, los que son estudiantes o jóvenes profesionales, les digo que es importante capacitarse en todo lo que tenga que ver con tierras raras y minerales críticos principalmente, y entender los modelos genéticos. No hay muchos papers relacionados con eso, no hay muchos papers relacionados con litio. Cuando nosotros empezamos a perforar los salares, la semana pasada terminamos un pozo a casi 800 metros en un salar de Salta, en Río Grande, y la estratigrafía es muy diferente a lo que pensábamos antes. Nos estamos encontrando niveles o cuencas que tienen una génesis o una tectosedimentación diferente a la que se pensaba originalmente en los papers clásicos de Hutton o en los papers clásicos de Houston o los que mostró después Liam Munch, modificados, con lo cual hay que meterle mucha cabeza a la estratigrafía, a la estructura. No hay modelos geológicos de salares que cierren con el magmatismo, los pulsos magmáticos, de dónde viene el litio. Así que yo les diría que como jóvenes profesionales enfoquen muchísimo, muchísimo en el estudio de la tectosedimentación o la génesis de los pulsos magmáticos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la génesis de minerales críticos. Bueno, muchas gracias ahí. Comentarios. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que se anime a...? Sí, Ricardo. Hola, Alfredo. Sí, te escucho. No, te quería preguntar acerca de la posibilidad de explotación del litio en Vaca Muerta, en el agua que viene de la formación. Si Bien. podés dar alguna cifra de eso. Sí, mira, hay un paper que publicaron, bueno, Raúl, Gustavo y Mauro de la Hoz, de la Universidad de Salta. Creo que Raúl estaba en Tecpetrol, creo que ahora se fue a Panamérica. Es decir, a ver, creo que los chicos están trabajando en eso, quizás habría que hacer un consorcio relacionado, pero mi corta experiencia, son 5 años nada más de estudiar y creo que hay muchísimo para hacer, para entender cuál es, como hacíamos nosotros con sistema petrolero, ¿no? ¿Dónde está la roca madre que te aportó el litio en la trampa que hoy en día son los salares o el agua de formación? Todavía no está entendido. Sabemos que hay mucho litio en el planeta, es decir, está por todos lados. De hecho, creo que una vez tuve una discusión con el doctor Daniel Gali, que es uno de los padres de la industria del litio acá en el norte, y cuando vos ves la cantidad de hidrógeno en la tabla periódica, y después vos saltás hidrógeno, helio, y saltás después al carbono, el oxígeno, vos veías que te faltaba el litio, si no había en porcentaje en masa, a nivel corteza, te faltaba un montón de litio. Bueno, obviamente lo estamos encontrando. Hasta hace unos 10 años atrás es como que había una deficiencia. Y fue parecido al paper que habían hecho en su momento Lafitte, Villard, de Garreta. ¿Te acordás de Vaca Muerta? Decía, che, muchachos, Vaca Muerta generó mucho más de lo que estamos encontrando. Falta un montón de petróleo. Bueno, después nos dimos cuenta que estaba ahí en Vaca Muerta, ¿no? El no convencional. Bueno, creo que con el litio, en función de tu pregunta, hay que hacer muchas más investigaciones. Creo que se está poniendo en producción el proyecto piloto de Palmar Largo, que tiene 100 ppm de litio, con agua de formación que encima viene caliente, que es una ventaja desde el punto de vista extractivo, porque las membranas de absorción o las tecnologías de extracción directa funcionan mejor con agua caliente.
Entonces creo que ese proyecto se está poniendo en producción dentro de poquitito. Y el único caso y ejemplo concreto son las calizas en Texas de Mahover, que son calizas jurásicas que tienen entre 100 y 120 ppm de litio. Realmente Vaca Muerta desconozco, no sé si hay compañías que estén haciendo análisis. Creo que lo vanguardista fue lo que publicaron los chicos, ¿no? Raúl Gutiérrez, Gustavo Bergani y Mauro de la Hoz. Pero no sé, Alfred, si hay algo más. Ok, muchas gracias, Ricardo. Te felicito por la charla, muy buena. Algún día nos juntaremos a charlar en Salta. Acá te esperamos. ¿Alguna consulta, pregunta más? No sé si, Ana, vos tenías una consulta que me hiciste el otro día, no sé si querés que la hablemos ahora, está bueno, del agua. Ana Curcio, creo que estás ahí conectada. Ahí Andrés abrió el micrófono. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Sí, bueno, ¿Qué tal? ya que estamos, que tocaste el tema del agua, por ahí sería interesante por ahí aclarar un poco respecto al balance hídrico en la Puna, ¿no? Hablando del litio, justamente. Y que por ahí uno conoce, o la tendencia general es que la Puna tiene un balance hídrico negativo, pero lo cierto es que cada cuenca, cada salar, cada depocentro en sí mismo, tiene sus condiciones hídricas particulares y que no es igual en Yuyayaco, por ejemplo, que en Arizaro, ni que en la Puna Norte, o de este a oeste, esa variación, que por ahí sería, pienso yo, que una de las claves es conocer un poco más cómo funciona, cuáles son esos inputs de agua en la cuenca, para tener en cuenta cuál es el ritmo de extracción que puede soportar un depocentro, un acuífero de un salar. Mira, diste en la tecla y no le voy a esquivar al bulto. Creo que lo más importante de todo esto tiene que ver en relación a lo que acabas de mencionar. Nosotros instalamos 8 estaciones meteorológicas en diferentes lugares. Tenemos una en Salinas Grandes, otra en San Antonio de los Cobres, teníamos una en Pozuelos, otra en Pastos Grandes, ahora tenemos una en Pocitos, una en Arizaro Norte, otra en Río Grande, y después hicimos un swap con la que está en Lindero de Manfield, con la gente de Rincón, de ahora es Río Tinto, y tenemos una en Jama. Con lo cual, creo que tenemos más estaciones que el Servicio Meteorológico Nacional. Lo que necesitamos es empezar a integrar. Nosotros contactamos a 2 doctoras de la UBA, una profe y una tesista doctorando que está haciendo un modelo regional de Sudamérica, desde Perú hasta Ushuaia, ¿no? Lo que tenemos que empezar primero a entender el clima, porque es una zona hiperárida. Después, eso va por un lado, es un carril. Entender que los meteorólogos nos ayuden a entender los modelos climáticos. Precipitaciones más viento. Nosotros cuantificamos mediante una técnica que se llama NDI que casi el 25% del agua que ingresa a la cuenca endorreica es por derretimiento. Y eso tampoco está cuantificado a lo largo del tiempo, ¿no? Es un volumen que todo el mundo sabe que nieva en la Puna, pero nadie va y lo mide. Y es muy difícil medir, porque tenés topografía bastante irregular, no son mantos que vos podés con una reglita y medir, entonces es difícil. Entonces, con imágenes satélites, vos tenés que hacer diferentes juegos de bandas y más o menos cualitativamente tener una estimación. Ese es otro valor que hay que tener ahí y estudiarlo, y tienen que venir o glaciólogos o personas específicas que entiendan un poco con cuánto es la cantidad de nieve que hay por año, por lustro, por década, ¿no? Lo importante también es que no se tienen datos históricos, son bastante escuetos. Yo te digo, las estaciones más viejas reales de mineras son 2017-18, con lo cual el modelo climático va. Lo otro tiene que ver con los vientos, ¿no? Y después entender cuál es el proceso de evapotranspiración de cada uno de los salares. No todos son salares evaporíticos, ¿sí? Por eso el término yo le digo cuenca endorreica, en algunos casos evaporítica, pero en la mayoría no.
el 80, te diría, 85% del relleno no son evaporitas de los salares. Y lo conozco porque perforamos 4 salares ya. Entonces, es muy importante entender la ingeniería de reservorios, que tiene que ver con esto que vos me decís del balance hídrico. ¿Cuánto voy a poder sacar? No tiene solamente que ver con el balance hídrico general, sino que tiene que ver un poco con la coexistencia de dos densidades diferentes. Y te lo pongo en estos términos. Vos tenés agua fresca en los bordes de densidad 1, muy cercana a 1, 1.02, 0.5, y densidad 1.2, 1.23 dentro del salar. En el medio, en todo el borde de la cuenca, hay una zona de transición, con diferentes pendientes, que es la cuña salina. Es lo mismo que en las zonas costeras. Y esas diferentes pendientes están controladas por las cabezas piezométricas. Entonces, no es solamente cuánto voy a poder sacar de mi pozo y mandar a las pozas o a una planta de extracción directa. Tiene que ver cómo yo lo hago de forma inteligente para que, por más que saque poco, no me patine el agua fresca por encima del agua salada, que es un tema de densidades. Es como decir, son casi inmiscibles. Es decir, obviamente, si empieza a absorber minerales, se va a hacer más densa y se va a mezclar. Y ese es el problema, que cuando patine va a absorber toda la costra de estos salares que tienen evaporitas en la parte superficial y te va a empezar a generar karst. Bueno, eso es un problema. En función de esto es tomar datos y tomar datos. Es decir, cualquier compañía que te dice que puede producir 20.000, 25.000, 50.000 toneladas de un salar, lo tiene que sustentar con datos, y la Secretaría de Energía está yendo en ese sentido a fiscalizar, a ordenar, y también se metió el Banco Mundial contratando a diferentes consultores. Y es importante también entender el tema de lo que está hoy en día en boga, del grupo de Massachusetts y de la Universidad de Alaska, Ian Munk y David Wood, que están diciendo en algunos casos, trayendo el modelo de Atacama, que es muy diferente a los argentinos, pero que hay salares que tienen aguas viejas, es decir, isotópicamente la recarga es más lenta de lo que creemos. Bueno, eso hay que probarlo también, porque no todo es lineal. Pero lo único que te puedo decir es que, como decía el filósofo griego, solo sé que no sé nada. Realmente nos falta un montón, está todo atado con pinzas, va a ser mucho de, no te digo que es prueba y error, pero es ir de a poco, es cuando, viste, estás empezando a salir a manejar, ¿sí? que te dieron el registro y vos vas con la P de principiante atrás, tenemos que ir así con el resto de las compañías. Hombre Muerto tiene live hace, no sé, 25 años, que tiene 7, 8 pozos y nunca perforó más, y con eso el nivel está constante y la concentración constante. En Sales de Jujuy, a los 3 meses, los 20 pozos que hizo para empezar a llenar las pozas se le secaron, porque eran acuíferos confinados, entonces es un caso antagónico. Entonces, si no entendés la ingeniería de reservorios, no solamente el balance hídrico, sino entender cómo producir desde el subsuelo, estamos jodidos. Tal cual, tal cual. Fue Clarísimo. una respuesta como con muchas aristas, pero realmente Está falta un perfecto, ¿no? montón para Está entender. clarísimo. Inclusive lo que hablabas de la ingeniería de reservorio, que es la clave en conocer cómo es la distribución de facies, cómo funciona cada reservorio y cada acuífero, qué grado de conexión tienen y demás, que es lo que mencionaba recién. En función de eso, por ahí no es lo mismo, por ejemplo, ustedes que tienen la experiencia en Pozuelos, como una empresa que está, bueno, ya no pertenece a ustedes, no importa, pero una sola empresa que produzca de una cuenca endorreica como la de Pozuelo, que tiene una dimensión determinada, puede controlar tal vez de mejor manera todos esos parámetros hidráulicos. Pero, por ejemplo, en el caso, por decirte, Rincón, que hay varias empresas operando, ¿hay una coexistencia entre las empresas para manejar y tratar de solucionar amistosamente, por decirlo de alguna manera, todos estos problemas de subsuelo? ¿O no? ¿O son nichos medio cerrados? Sí, a ver, la verdad, creo que como compañía, nosotros hace poco fuimos a dar con todo mi equipo una charla en la UNSA. Es decir, yo creo que deberíamos hacer más simposios. Son muchas las reuniones de litio, hay 2 o 3 por año de diferentes promotores, ¿no? Es decir, no hay congresos de litio técnicos. Ahora creo que se está haciendo en La Plata una reunión, pero estaría bueno hacerlo, digamos, en la zona donde operamos los activos.
y no todas las compañías tienen reuniones con los otros staff de otras compañías. Yo tengo buena relación con José Molina de Ganfeng, que le vendimos el activo, obviamente por una cuestión de cordialidad profesional. Las veces que me llamó y me preguntó, todas las veces le contesté, porque es una cuestión de, mirá, vos lo agarraste recién ahora, tenés cuidado con esto, con aquello. Pero no existe y debería existir. Yo he invitado varias veces a la Secretaría de Energía que nos convoque, que ellos nos encierren en una habitación, que cierren por fuera y hasta que no salga fumata blanca. No, pero te Sí, digo, sí. va a ser muy bueno para todos, porque claramente yo no conozco lo que pasa en los otros activos, que tratamos siempre de investigar, pero el que está ahí te va a tirar una punta de, a mí me pasó igual, la puta madre, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y viceversa, ¿no? Che, tenés cuidado con aquella cosa porque todavía no te pasó, pero es muy probable. Bueno, eso no está ocurriendo, lamentablemente, y sí estamos trabajando, por lo menos en lo personal, para empujar cada vez más en que por lo menos los gerentes de exploración nos juntemos entre nosotros con nuestros equipos y hagamos un asado y una reunión y empecemos, como se hace en petróleo, ¿no? Es decir, acá acaba de preguntar Alfredo, el famoso scout meeting de los petroleros es una vez por mes, una compañía paga un almuerzo y todos los gerentes de exploración de las otras compañías van y dicen qué pozo hicieron y qué encontraron. Y es súper sano, porque tu área es tu área, yo no me voy a meter en tu área, entonces che, qué quilombo tuviste, encontraste, no encontraste, y es público, y está buenísimo, porque eso hace que la industria crezca más rápido y nos tropecemos con menos piedras. Tal cual. Muchísimas gracias, Ricardo. Fantástico. Súper interesante todo lo que nos has comentado, tanto en los números como respondiendo a todas estas inquietudes que tenemos. Súper claro. Muchísimas gracias, Rin. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, ahí hemos compartido el certificado como reconocimiento para vos, Ricardo, que realmente es riquísimo todo lo que nos has podido compartir, y a toda la comunidad geocientista que está súper atenta a estos temas, súper atenta, realmente. Todo lo que tenga que ver con materia de transición energética y que tenga que ver como base la charla de hidrocarburos que diste, cuál es la realidad. Si bien es una manera por ahí un poco alarmante de decir que estamos declinando, que está declinando, que lo explicaste fantástico, bueno, es fantástico, es súper interesante todo lo que nos dijiste, que es un tema de súper boga y que todo lo queremos saber. Y qué mejor de la mano tuya, que estás ya con una experiencia, ya venís con un bagaje muy amplio y extenso en petróleo, y que ya hace varios años que estás y le has metido la cabeza a tu equipo por ahí con cierta inercia en el subsuelo, en los reservorios. Y eso también ha generado un cambio y está generando un cambio en la industria, específicamente en el litio. Así que gracias por compartir todo eso, Ricardo, realmente. Bueno, un placer para mí, gracias a ustedes, muchachos. La próxima, si quieren, hacemos una más bien que tenga que ver con litio. Es decir, hay muchas cosas realmente para mostrar. El tema de la inyección, que no lo quise, pero está cada vez más en agenda. Ahora tengo que dar una charla en Chile el mes que viene y tiene que ver con eso, ¿no? Que hay muchos salares en Chile que tienen concentraciones parecidas a las nuestras y que quieren poner en producción y ellos dicen, no sirven, ¿no? Son salarios que no sirven. Y, digamos, dámelo a mí, 700, 800 miligramos de litio, nosotros estamos cortando clavo en algunos casos con 400, 200, bueno. Y ellos tienen menos de 800 y dicen, no, son salarios que no sirven. Bueno, están pensando en hacer inyección en esos salarios que no sirven, entonces están como con varios pilotos. Sé que el proyecto de Cachi en Catamarca, estuve hablando con la gente de minería de Catamarca, están con un proyecto piloto de inyección, así que celebro eso porque realmente va esto que mencionaba de la cuña salina, es decir, poder inyectar salmuera sin litio, pero con todo el resto de lo que vino antes en las zonas para mantener la pendiente de la cuña salina controladamente y que no se te meta el agua fresca, creo que es un plus más allá, ¿no? de poder no perder el agua en la atmósfera por evaporación, sino que poder inyectar en el activo y mantener los niveles de presión y piezometría. Fantástico. Bien. Bueno, adiós a todos.
Buen Gracias. Muchas gracias a todos también. Buenísima la charla. Nos vemos. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Chao, Rick. Nos vemos.